Yo creo en milagros porque yo creo en Dios. Era la frase que definía la vida y la obra y el ministerio de Kathryn Kuhlman. Y si tú estás necesitando oración, si estás necesitando ser desafiado en tu fe, si estás necesitando una sanidad, un milagro, si estás necesitando una respuesta de parte de Dios, quédate hasta el final de este testimonio, porque al final vamos a tener un momento de oración, de ministración a través del testimonio de la familia Erskine. Y no te puedes ir porque este testimonio es sumamente importante en toda la serie que estamos dando. En este testimonio vamos a ver cómo el poder de Dios obra cuando hay personas que están a punto de ser desahuciadas. El telegrama decía: por favor, ore que no llueva mañana. Me reí estrepitosamente. Los telegramas usualmente dicen: por favor, ore por la curación del cáncer de fulano de tal o por alguna otra enfermedad, pero ore para que no llueva, por favor. El cable había llegado el sábado y el siguiente día era el servicio dominical en Butler. Ahora yo debía llamar al trono de Dios y pedir que detuviera las cargadas nubes para que no lloviera el día del culto. Sintiéndome comprometida, todo lo que pude hacer fue mirar arriba y decir: Padre Celestial, tú conoces esta situación, cualquiera sea la necesidad a que se refiere este caso, te ruego que te hagas cargo de todo. Esta es la historia cómo, de una manera realmente maravillosa, Dios se hizo cargo de todo en la familia Erskine. Más tarde supe quién había enviado el telegrama y por qué. Yo estaba desesperada, dice Luisa, la joven señora, hija de Jaime y Edith Erskine. Mi madre estaba en el hospital muriéndose de cáncer. Los directores del hospital nos habían dicho a mi madre y a mí que podíamos sacarla por unas pocas horas para llevarla a uno de sus servicios en Butler, pero solamente si hacía buen tiempo. Si llovía, el peligro de un resfriado era un riesgo que ellos no podían consentir. Había llovido por 5 domingos consecutivos, Luisa continuó, y no la habíamos podido llevar. Mientras tanto, mamá empeoraba más y más y sabíamos que pronto sería demasiado tarde. Así que después de visitarla aquel sábado por la tarde, me detuve en las oficinas del telégrafo y le envié este telegrama. Luisa y su padre habían movido el cielo y la tierra para obtener el permiso de llevar a la señora Erskine del hospital de Tarentum a uno de nuestros servicios. Su petición era tan fuera de costumbre que solo mediante la influencia del Dr. Cross, quien había visto a otros de sus pacientes milagrosamente sanados por el poder de Dios, el permiso fue concedido al fin. 5 sábados consecutivos, Luisa había llegado al hospital por la noche para peinar a su madre y prepararla para llevarla al servicio del día siguiente. Y 5 domingos seguidos, James Erskine se había levantado al amanecer para ir a Butler y a hacer cola, esperando a que las puertas del auditorio fueran abiertas para asegurar y tener preparado un asiento para su esposa cuando Luisa la trajera del hospital. Y cada uno de esos 5 domingos había comenzado a llover 1 hora antes de comenzar el servicio. He aquí el motivo de aquel telegrama. Cuando Luisa y el señor Erskine se levantaron el último domingo por la mañana, lo primero que hicieron fue asomarse ansiosos a la ventana. Un claro y limpio cielo saludó sus miradas. Ellos se regocijaron. Evidentemente la oración pidiendo un buen día, un buen tiempo, había sido contestada, y al salir Jaime hacia Butler y Luisa de su casa de Barkstone, para llevar a su madre del hospital, sus corazones estaban tan agradecidos. Al fin, Edith podía asistir al servicio evangelístico y de sanidad de Kathryn. Luisa la trajo del hospital como tanto lo había deseado, y el señor Erskine la llevó de regreso después del servicio. Apenas entraron en el hospital cuando comenzó a caer un aguacero. Había sido al principio de la primavera de 1951 cuando padre e hija descubrieron que Edith tenía cáncer en el hígado. Como lo expresará el Dr. Cross, su hígado está como una cortina de encaje viejo. Pero les amonestó el médico: procuren no decirle a ella que tiene cáncer, pues se daría por vencida inmediatamente y ello aceleraría el desenlace final. Realmente
que conste, no podemos hacer nada más que darle suficientes drogas para mitigar el dolor. Puede durar bastante tiempo o puede fallecer rápidamente. Esto no hay manera de pronosticarlo. Ella pesaba en ese tiempo unos 35 kilos de 84, que era su peso normal en estado de salud. Unas semanas antes de ser hospitalizada, Edith y su hija habían comenzado a frecuentar los servicios del auditorio de Carnegie. Fue allí, dice Luisa, que la señora Kuhlman me enseñó el valor del ayuno, explicando que era la expresión del fervor de nuestras oraciones. Yo recuerdo en particular el mensaje en el que ella usó a David como ejemplo. Explicó cómo el piadoso rey había acompañado sus oraciones con la humillación y la negación de sí mismo, y que allí residía el poder, pues al estar tan sumido en su devoción y anhelo le quitaba el apetito. Ahora que mamá está tan gravemente enferma, continúa Luisa, todo lo que la señorita Kuhlman había dicho del ayuno vino a mi mente. Mi madre no podía morir. Yo tenía otras 3 hermanas menores que necesitaban a su madre desesperadamente, 3 niñas pequeñas que requerían las enseñanzas de su madre, de su amor, del hogar. Si alguna vez había motivo para ayunar, era en esta ocasión. Desde que se dio por seguro que su madre tenía cáncer, Luisa concurrió cada viernes por la tarde al servicio de milagros, ayunando desde el amanecer hasta el anochecer. No era en ella misma que estaba pensando cuando rogaba ante el trono de Dios por la sanidad de su madre, sino en sus 3 hermanas. Se conmovió grandemente cuando supo que ellas también, sin decirlo a la hermana mayor, que estando ya casada, no residía en el hogar de sus padres. Sus hermanas estaban ayunando también y quedándose sin comer todos los viernes. Y jamás en mi vida olvidaré, dice Luisa, la primera mañana cuando fui a preparar el almuerzo que papá llevaba a su trabajo y él me pidió que no le pusiera ninguna comida sino solamente agua. Nadie sabe lo que eso significa para un minero. Solamente un hombre que haya trabajado en las minas sabe lo que es trabajar por largas horas en los subterráneos y sin comer. Por 5 días, una semana laboral entera en Norteamérica, James Erskine se propuso ir a las minas de carbón de Fort Collyer, llevando tan solamente agua en su alacena. Y ni por un momento pensó estar haciendo un sacrificio. Ni una vez dijo que tenía hambre, ni una vez sus labios se quejaron. Él estaba creyendo que Dios sanaría a su esposa. Creía en un Dios que no podía mentir. Fueron días muy duros para la familia y para Jane. Estaba completamente solo con las 3 niñas menores en la casa. Cocinaba, limpiaba, ordenaba la casa, lavaba y planchaba sus ropas. Venía del trabajo directamente a ver cómo estaban y luego se dirigía al hospital y regresaba al hogar para hacer la cena y después otra vez al hospital, en donde se quedaba hasta medianoche y a veces hasta el amanecer. Con frecuencia, dice su esposa, yo abría mis ojos y lo veía de rodillas al lado de mi cama. El contemplar esto hacía que Edith, tan enferma como ella se encontraba, se regocijaba y alabara a Dios, porque ver a James orando era enteramente una nueva y hermosa experiencia y una experiencia esperanzadora. Pocos sabían los Erskine al principio cuán admirablemente serían guiados por Dios paso a paso como familia a fin de que se prepararan ellos mismos para el milagro que sería operado en Edith. Papá había sido siempre un buen hombre, dijo Luisa, pero no era un hombre religioso, nunca había ido a una iglesia y jamás recuerdo haberle visto abrir una Biblia siquiera. James Erskine había sido instruido religiosamente cuando era pequeño, ya que tenía un padre cristiano muy piadoso que creía absolutamente en la sanidad divina, pero aunque de niño había sido criado en esa fe, hacía mucho tiempo que había perdido el interés en todo lo relacionado con la religión. Y el señor Erskine repetidamente se había preguntado cuando su hija mayor iba a los servicios del auditorio de Carnegie, ¿qué encanto podía encontrar allá que justificara el permanecer 5 horas de pie, como lo hacía ella cuando no podía encontrar asiento? Un día la curiosidad creció a tal punto que decidió ir a verlo por sí mismo.
De manera casual y sin plan previo se ofreció a acompañarla voluntariamente. Salieron juntos hacia el auditorio, pero al llegar a las puertas Jane cambió de parecer con la dureza de un diamante, rehusó entrar al edificio. Sencillamente no quería acercarme tanto a lo religioso, dice él. Irritado contra sí mismo por haber hecho ese viaje, pensó en regresar a casa, pero luego decidió que nada le costaría esperar a Luisa afuera. Así que al dar comienzo el servicio, se sentó en uno de los peldaños en la entrada del auditorio, y aquí como cuenta con sus propias palabras lo que ocurrió. Yo, por supuesto, no podía ver a la señorita Kuhlman, pero podía escuchar su voz desde donde estaba sentado, y de pronto la oí decir: el método por el cual Dios transforma una vida se encuentra en Efesios 2, 5 al 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Es decir, nos da una vida nueva. Si estamos muertos, necesitamos vida. Y eso es lo que se recibe cuando un hombre acepta a Cristo como Salvador. Dios no remienda la vida antigua. No es que hace algunas reparaciones en la vieja vida. Él da una vida nueva mediante el nuevo nacimiento. Para que este fenómeno espiritual pueda tener lugar, Él mismo suple el poder. Jesús ofrece el perdón, pero nosotros debemos suplir nuestra buena voluntad. Dios no puede ayudar a un hombre a menos que voluntariamente se entregue a Él, deseando más que cualquier otra cosa en el mundo ser liberado del pecado. Cualquier hombre que honestamente ore esta simple oración como: yo creo que tú eres el Hijo del Dios eterno y te acepto como mi Salvador, no solamente será perdonado por Él, sino que será también liberado del poder del pecado y vivificado por el Espíritu Santo de Dios. Yo había escuchado a mi padre decir esto muchas veces, declara James, y me produjo una sensación extraña. Él escuchó todo el mensaje de salvación y se recordó a las enseñanzas de su padre. Dice: me sentí de nuevo como cuando era niño y escuchaba a mi padre hablarme de las cosas de Dios. La influencia de un padre piadoso nunca se pierde. Allí, sentado en ese escalón del auditorio, oyendo aquella voz invisible para él, que tan curiosamente le pareció la voz de su padre, James Erskine revivió su juventud y recordó la muerte de su padre muchos años atrás. Esto ocurrió en Virginia Occidental en el año 1927, cuando la mina Eversville fue destruida por una tremenda explosión el 20 de abril de aquel año. Se creyó al principio que todos los hombres atrapados dentro habían muerto instantáneamente, pero esta suposición fue desechada al encontrarse los 3 últimos cuerpos, uno de los cuales era el padre de James. En una de las cubetas portadoras de alimentos se encontraron mensajes en letra temblorosa, escritos por la esposa de uno de los mineros atrapados, un compañero del padre de James. Fueron escritos en un pedazo de papel vasto, quizás el único que pudo encontrar en la mina. Escribía a medida que la vida lentamente les dejaba a todos. Eran palabras salidas del corazón y de la mente de un moribundo. 20 de abril. Hora 6:20, querida esposa, aún vivo, pero el aire es bastante malo. Oh, cómo te amo, Mary. Querido padre, pronto pasaré a la eternidad. Tenemos frío y solo pensamos cuándo entrará aire puro, pero ya no lo respiraremos nosotros. Os veremos a todos en el cielo. Tenemos bastante tiempo aún para hacer la paz con Dios. Firmado H. Russell. Pronto dejaré este mundo, quédate en Norteamérica y dale un hogar a los niños. Cásate de nuevo si así lo tienes a bien. Dios te bendiga a ti y a los niños. Firmado por H. Russell. Palabras de un hombre que estaba a punto de dejar este mundo. Ya estoy en paz con Dios, querida Mary. Dile a mi padre que soy salvo. También a los Erskine. No nos aqueja ningún dolor. Trata de quedarte en Virginia Occidental con todo amor a los niños. Firmado Russell. Vamos para el cielo. Hemos tenido tiempo suficiente para hacer la paz con Dios. Firmado HR. Estamos debilitándonos. El corazón nos palpita aceleradamente. Adiós a todos. Firmado HR. No nos sentimos mal. Solamente pensamos en nuestras familias. HR.
Incontables memorias invadieron la mente de James Erskine cuando, sentado en la entrada del auditorio de Carnegie, comprendía más que nadie el mundo, que no estaba listo para encontrarse con Dios. Sentado en los peldaños del auditorio, James recordó con emoción las horas que su padre pasó hablándole de la misericordia, del amor de Dios. Recordaba las palabras de su padre: vive al lado de Dios, hijo mío, y durante toda tu vida conocerás la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y más que todo recobró las oraciones que su padre había hecho para que su hijo experimentara el fenómeno espiritual de la conversión y fuera salvo. Después de tantos años todavía no lo era. Porque esto no es algo que tú heredas, es algo que tú comienzas a experimentar y comienzas a vivir. En aquella misma hora de prolíficas memorias, escuchando una voz que repetía las casi olvidadas y abandonadas verdades bíblicas, algo le ocurrió a Jane. En aquel momento las oraciones de su padre, tal vez las últimas oraciones pronunciadas en aquella mina, minutos antes de su muerte, fueron contestadas. Los años habían pasado, pero Dios nunca cierra su oído a las oraciones de un hombre sincero. Muchas aguas habían pasado por los manantiales, pero Dios nunca olvida. Y en esta tarde, 24 años más tarde, Él contestaba las oraciones de aquel hombre temeroso de Dios, de que su hijo fuera salvo. Cuando yo la escuché aquel día, dice Jane, de inmediato sentí hambre por las cosas de Dios. Había dejado de ir a la iglesia hacía 18 años, pero ahora deseaba volver. En esos años había bebido mucho licor, noche y día, y aunque siempre pude sostener a mi familia, gastaba con demasía en bebidas alcohólicas, a veces hasta $40 en un fin de semana. Esto hoy en día, $40 o 50 euros o hasta 100 euros o hasta 200 euros, hay personas que se gastan en un fin de semana. La bebida y todos mis otros pecados me asediaron y enseguida quise, sobre todas las cosas, deshacerme de ellos. Allí mismo incliné mi cabeza y le pedí a Dios que me perdonara. Sentado en aquella escalinata, entregué mi corazón y mi vida a Cristo. Y si tú me estás viendo en este momento y este testimonio está tocando tu corazón, yo quiero decirte que no es casualidad que hayas visto este video, no es casualidad que hayas entrado y no es casualidad que estés escuchando mis palabras, que estés escuchando este testimonio. Yo sé que esto está tocando tu corazón porque Jesús mismo te está diciendo, quizás nunca has oído hablar acerca de Jesús, quizás alguien te habló de Jesús pero te alejaste, pues es momento de retomar nuestra relación con Dios, es momento de restaurar nuestra relación con Dios. Y como este hombre lo hizo escuchando las palabras de la señorita Kuhlman, Jesús viene a rescatarnos cuando estamos hundidos en nuestros pecados, en nuestra miseria, en nuestras enfermedades, en nuestras maldiciones. Es momento de arrepentirnos, de dejar una vida separada de Él para estar con Él. Aquella noche, al regresar a casa, Luisa esperaba ansiosamente que su padre se expresara. Quizás maldiciendo porque había tenido que esperarla o renegando porque el culto había sido tan largo. Pero no dijo ni una palabra. Después de su llegada a casa, volviéndose a su esposa y con toda sinceridad y el ardor de una vida transformada por el poder de Dios, explicó: fue como si hubiera escuchado esta tarde a mi padre hablándome otra vez. Y yo creo que realmente eso fue lo que pasó. James experimentó la llamada de la voz del Padre, no solo de su Padre en sus memorias, sino el Padre Celestial estaba hablándole a través de esa voz en su corazón, en su interior. Todo lo que la señorita Kuhlman dijo fue exactamente lo que me enseñaba mi Padre. He pedido a Dios que me perdone todos mis pecados y he aceptado a Jesús como mi Salvador. Una semana más tarde, con lágrimas de gozo rodando por su rostro, Luisa decía: tenemos un nuevo papá. Yo vengo a casa ahora y en lugar de verlo con un vaso de licor en sus manos, lo encuentro leyendo la Biblia. James no había intentado hacer ningún contrato con Dios. No había dicho: Señor, sana a mi esposa y entonces creeré. Él creyó primero. Su alma fue salva mientras su esposa yacía moribunda, porque según él sabía muy bien,
no había sido sanada en el servicio de Butler de aquel día. La salvación de Jane fue el primer milagro ocurrido en la familia de Erskine. El segundo seguiría muy pronto. La noche del miércoles, relata Luisa, papá llevó un pequeño radio al hospital para que mamá pudiera escuchar a la señorita Kuhlman la mañana siguiente, pues sentía que le sería muy beneficioso para fortalecer su fe y darle la esperanza que necesitaba. Al dejar el señor Erskine el hospital aquella noche, no sabía siquiera si podría Edith sintonizar el programa el día siguiente, pero confió en que así sería. El pobre radio viejo era tan anticuado y débil que la mayoría de las veces lo único que hacía era crepitar y ronronear, o sea, no reproducía nada, pero lo había dejado en el cuarto de Edith pensando que bien podría también él experimentar una conversión. Dios podía hacer que captara la onda y que funcionara bien, pensaba él. La señorita Kuhlman no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando, dice Luisa. Habíamos pedido oración por mi madre unos días antes y precisamente aquel jueves por la mañana ella leyó la petición en la radio y oró por la señora Erskine, que está muriendo de cáncer en el hospital Tarentum. Luisa, al escuchar la emisión en su casa en Bakerstown, se horrorizó de que su madre hubiera escuchado su nombre por la radio y por primera vez pudiera darse cuenta de que la naturaleza de su enfermedad. No lo sabía, no se lo habían dicho. Se apresuró a ir al hospital temiendo el estado emocional en que la encontraría. Por primera vez desde hace mucho tiempo, el pequeño radio había sonado sin crepitar y el programa había salido tan claro como una campana. Su madre había escuchado cada palabra que se dijo ese día. Cuando Luisa entró, la enfermera le dijo: escuché el programa y sé quién es la mujer que se muere de cáncer en el hígado. Entonces comenzó a llorar y dijo: no tengo miedo de morir, solamente que no dejes que las niñas sean separadas. Eso es todo lo que me preocupa. Entonces cerró sus ojos y enmudeció. Al otro día, a la hora del programa, Luisa estaba con su madre, de rodillas al lado de la cama, mientras juntas se escuchaban. Para mi gran sorpresa y alegría, relata Luisa, oí a la señorita Kuhlman decir: me siento impulsada a orar de nuevo por la señora en el hospital Tarentum, que muere de cáncer del hígado, y sucedió de pronto. En medio de la oración, informa Luisa, el poder divino se apoderó de mamá y yo no podía detenerla en la cama. Lloraba y se sacudía violentamente. Una enfermera vino corriendo y comenzaron a suministrarle calmantes por vía hipodérmica. Ellas no sabían qué le estaba ocurriendo, pero yo sí sabía lo que estaba sucediendo, aunque no me atrevía a decirlo porque ellas no lo creerían. Desde aquel tiempo preciso, mi madre empezó a recuperarse. El dolor desapareció, comenzó a comer con voraz apetito e inmediatamente aumentó de peso, hasta 1,5 kilos en un solo día. Los doctores, francamente incrédulos al aumento de peso registrado por las enfermeras, procedían a pesarla ellos mismos cada día. Salió del hospital sana y robusta en unos pocos días después. Cuando se hospitalizó primeramente antes de que su condición llegara a ser tan desesperante, el doctor Cross había sugerido a la familia la posibilidad de llevarla al Lahey Clinic en Boston. Si ellos lo consideraban razonable, podrían operarla y las esperanzas serían prolongarle la vida. Estos arreglos habían sido hechos, pero cuando la condición de Edith se hizo tan grave, el viaje a Boston y la posible operación fueron totalmente descartados y se canceló. Sin embargo, ahora el caso era diferente. La señora Erskine parecía estar sana. El doctor Cross, al explicarle lo sucedido y ante el fenómeno de la súbita y inexplicable mejora, se vio impulsado a decir: ciertamente debe de haber algo en esa señora predicadora, pues médicamente hablando tal sanidad es completamente imposible. Sin embargo, en prevención de que su aparente mejora fuera meramente una retención espectacular de la enfermedad,
el doctor Cross le recomendó ir a la clínica de Boston. Dice, los doctores allí están familiarizados con su caso y después de examinarla podrán cerciorarse de la necesidad o no de una operación. Esto es indispensable por más que parezca ahora estar sana. O sea, se lo recomendaron. Al principio tanto ella como su familia se negaron. Ellos sabían cómo había sido sanada por el poder de Dios, y siendo así era una necesidad incurrir en tales gastos, hacer sufrir innecesariamente a la convaleciente. Estimaban que costaría cerca de $3,000 llevar a cabo esta operación, que ellos estaban convencidos que era innecesaria. Pero entonces se resolvió que el seguro de los mineros podía financiar esta operación. Edith finalmente accedió diciendo, está bien, si ellos quieren pagar $3,000 para descubrir que no tengo cáncer, dejemos que lo hagan. Por lo menos esto va a probar a cualquiera que tiene dudas que Dios hace milagros de sanidad. Su esposo la llevó entonces a Boston y se quedó con ella, perdiendo 19 días de trabajo. Dadas las extraordinarias circunstancias del caso, el mismo doctor LaHaye quiso efectuar la operación. No se encontró en esta mujer ni trazas de cáncer, solamente tejido cicatrizado, exactamente como si la operación hubiese tenido lugar. Efectivamente había sido efectuada por el gran médico. El autor de las maravillas de nuestro cuerpo había tenido a bien parecer al doctor LaHaye en este caso singular. La sanidad de Edith Erskine se llevó a cabo hace 11 años desde que se registró esto. Ella está ahora en perfecta salud, pesa 84 kilos, de 34, 84 van 50. Ella sola hace su trabajo del hogar, con frecuencia ayuda a sus vecinas a limpiar paredes y otros trabajos pesados. Fue un milagro de Dios en su cuerpo físico, pero un milagro más grandioso aún es el maravilloso cambio que tuvo lugar en la vida de un hombre antes alejado de Dios, quien estaba allí sentado en las escaleras del auditorio de Carnegie. Fue instantáneamente transformado por el mismo poder en el terreno moral y espiritual. O sea, lo mismo que puede levantar a un muerto es lo que viene a transformar nuestro corazón. Hace poco tiempo, los Erskines se trasladaron al sur de California, en donde Jane ha aceptado un nuevo empleo. Han dejado su hogar en Pittsburgh solamente con un propósito, el de estar cerca de su hijo no creyente, quien vive en California, para ejercer sobre él su influencia cristiana, a fin de que él también pueda ser traído a los pies de Cristo. Dios nunca nos impone enfermedades, pero Él permitió y usó el cáncer de Edith para atraer a toda la familia hacia Él. Yo siempre recalco que el milagro más grandioso en el mundo es la transformación de una vida por las consecuencias que ello tiene para la eternidad. La curación del cáncer de la señora Erskine fue indudablemente un milagro, pero el mayor de los dos fue la sanidad espiritual que se efectuó en la vida de su esposo. Que estas experiencias nos induzcan a decir como Martín Lutero, confiaré en la palabra del Dios inmutable, hasta que alma y cuerpo fenezcan, que aunque cielo y tierra perezcan, su palabra por siempre quedará impasable. Y esto es un hecho para nuestras vidas. Más allá de cualquier experiencia, más allá de cualquier asunto en nuestras vidas, la palabra de Dios permanece y perdura para siempre. Y yo quiero animarte, amigo o amiga que nos estás mirando en este momento, a que puedas pensar sobre las consecuencias eternas del tipo de vida que estamos llevando aquí en la tierra. Una vida sin Jesús aquí en la tierra es una vida eterna, separados de Él, viviendo en oscuridad, viviendo en tinieblas, viviendo en el mismo infierno, que es real, que no es una estrategia para ganar adeptos a un culto, a una religión. Es una realidad. Incluso el infierno puede ser experimentado en la tierra a través de muchas experiencias dramáticas en nuestra vida, pero también con una decisión de simplemente entregarle nuestro corazón a Jesús, como lo hizo el señor James,
podemos vivir y experimentar el cielo en la tierra a través de una vida transformada y una vida consagrada y una vida entregada a Dios en oración, en ayuno, en la palabra de Dios. Entonces me gustaría que con este testimonio puedas ser desafiado en tu fe, no solo a creer por una sanidad, por un milagro que Dios puede hacer, sino que podamos entregarle un corazón, que podamos entregarle nuestra vida, que podamos darle la oportunidad de Él transformar, como lo hizo con el corazón del señor Erskine. Pero sí hubo algo que hizo este hombre, fue escuchar, poner atención y responder. Después de que tú escuchas la voz de Dios, después de que escuchas la palabra de Dios, tienes que responder, y la manera en que haces esto, la manera en que respondes, va a ser afectada tu vida y va a ser afectada también la vida de las personas alrededor nuestro. Entonces es muy importante la respuesta que nosotros le damos a Dios. Entonces puedes simplemente hacer una oración como la que hizo él. Señor Jesús, quiero conocerte, quiero entregarte mi vida, quiero que seas el centro de mi vida, o Dios, quiero reconciliarme contigo a través de Jesús. Es tan sencillo como eso, y tener una vida de oración en la cual simplemente le hablemos a Él sobre nuestros asuntos, sobre nuestras cosas en nuestro mundo interior. Él las quiere escuchar, las quiere recibir, las quiere responder. Y antes de despedirnos, me gustaría orar. Si hay alguna persona que está escuchando, quizás algún amigo te envió este vídeo porque quería animarte en tu vida, en tu fe. Quizás estás viviendo una crisis de fe, quizás estás viviendo una dificultad, una necesidad. Me gustaría orar por ti. Recuerda el testimonio de esta mujer. La señorita Kuhlman oró por ella a través de la radio. Nunca fue al hospital a ponerle las manos en su cuerpo. Por lo tanto, nosotros creemos que el poder de Dios, que el Espíritu Santo libremente puede cruzar las fronteras, tanto políticas, fronteras del tiempo, fronteras del espacio, que aunque no nos encontremos en el mismo país, el poder de Dios vence todas las fronteras y va allí. Entonces me gustaría orar por ti. Si tienes alguna enfermedad, puedes colocar tu mano en tu cabeza o en tu pecho. Me gustaría orar por ti. Señor, gracias por la vida de cada persona que está viendo en este momento. Yo oro, Señor, en primer lugar, que el mayor milagro de todos pueda tomar lugar a través de este testimonio, que es que muchas personas puedan reconciliar su vida contigo. Señor, también creemos en el poder de la cruz, en el cual, Señor, tú clavaste nuestras enfermedades y nuestras dolencias y nuestra muerte y nuestra separación de Dios. Y yo oro en este momento que muchas personas encuentren la luz, encuentren la vida en ti. Y oro, Señor, por aquellos que están pasando momentos difíciles de enfermedades, momentos difíciles en sus finanzas. Señor, enviamos el poder de la resurrección sobre ellos y declaramos completa sanidad en sus cuerpos. Le ordenamos al espíritu de enfermedad que está provocando esas dolencias que suelte sus cuerpos y se vaya. Y Señor, que ellos puedan recibir la vida de Dios, la sanidad de Dios. Declaramos, Señor, un intercambio. Creemos en el intercambio que ocurrió en la cruz y lo declaramos sobre cada una de las personas que nos están viendo. Señor, oramos por aquellos que están necesitando sanidad en sus ojos. Declaramos, Señor, que su visión es completamente restaurada. Creemos por un milagro, Señor, en los huesos, en los músculos. Declaramos paz y declaramos, Señor, regeneración en cada uno de los órganos, Señor, que puedan haber sido dañados. Y le ordenamos a cualquiera sea la enfermedad que retroceda, que se vaya 100% sin rastro alguno y sin secuelas, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero darte gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Quiero animarte a que esto puedas compartir este testimonio con 5 de tus amigos a través del WhatsApp. Nos estarás ayudando a alcanzar personas que de otra manera no podríamos hacer. Y por favor, dinos desde dónde nos estás viendo. Déjanos un comentario en este vídeo. Y si aún no te has suscrito, puedes suscribirte ahora mismo, activar la campana de notificaciones para que cada día que subamos nuestro devocional diario puedas recibir el aviso, que no te pierdas ninguno de los devocionales, ni tampoco los vídeos de testimonios que estamos haciendo sobre Kathryn Kuhlman, la serie de sanidad que vamos a hacer después. No te puedes perder, eso es un estudio bíblico que vamos a estar haciendo, así que te animo a que puedas suscribirte y danos like en este vídeo.